Hola compañeros y maestra, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me tocó hablarles un poco acerca de los problemas asociados con la adquisición de la habilidad de la escritura. ¿Qué pasa cuando la tarea de escribir se lleva a cabo pues con dificultad? Aquí nos dicen que, por ejemplo, esto no se puede explicar mejor, como por un retraso mental o una insuficiencia escolarización para que pueda ser denominado disgrafia. Tampoco se explica por un déficit visual o algún déficit sensorial. Las dificultades en el aprendizaje se pueden explicar mejor si producen alteraciones relevantes en el rendimiento académico o, por ejemplo, ya afectan actividades de la vida cotidiana. Estas dificultades pues se denominan disgrafias. A menudo van asociadas con el trastorno del aprendizaje de la lectura, pero no necesariamente tiene que existir un vínculo entre ellos. O sea, no, puede que alguien tenga esta facilidad de leer, pero sí tenga dificultad a la hora de escribir. Los requisitos mínimos para definir al niño disgráfico pues serían capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la media, ausencia de daño sensorial grave, ceguera o traumatismos motóricos que puedan provocar una letra deficiente, ausencia de trastornos emocionales severos, por ejemplo psicosis o autismo, adecuada estimulación cultural y pedagógica, niños que no han ido a la escuela o se han escolarizado de forma irregular, sería, o sea, de cierta manera normal que tuvieran problemas en la escritura, ausencia de trastornos neurológicos graves, por ejemplo la afasia. Aquí nos habla de 3 criterios que sí son, que son para poder determinar una dificultad en la lectura y en la escritura, que podría ser aplicar pruebas específicas e individuales al niño y que salgan por debajo de la media, de acuerdo a su edad cronológica, que tenga alguna disfunción ya en su ambiente académico y en su vida cotidiana, y que si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. Existen diferentes tipos de dificultades en el aprendizaje de la escritura. Según la etiología se puede distinguir 2 tipos de disgrafias. Por ejemplo, la disgrafia evolutiva primaria. Sin causa aparente, estos niños presentan dificultades para aprender a escribir. Presentan dificultades con el trazado de las letras o caligrafía o dificultades léxicas o de ortografía. Y están las disgrafias adquiridas, que son más como por algún traumatismo severo, donde la persona ya sabía escribir, pero pierde ya sea parcial o totalmente la habilidad. El retraso en la escritura. Los errores en la escritura son similares a los errores en la disgrafia, pero en el retraso en la adquisición de la escritura. El origen de las dificultades está pues en escolarización inadecuada, escasa motivación, baja capacidad intelectual. El retraso es entre 1 o 2 años con respecto a su rendimiento por edad cronológica y pues esto responde bien a la intervención, que los profesores logren identificarla y tengan una adecuada educación en este aspecto. Estrategias para desarrollar la habilidad de la escritura. Nos habla de la comprensión lectora. Una de estas habilidades básicas pues sería que para escribir la comprensión lectora es súper importante. O sea, para poder escribir también ocupas leer y entender el texto que estás leyendo. Los niños necesitan entender el significado de secuencias de palabras en oraciones y párrafos. También está la transcripción. La transcripción, pues, es el acto físico de producir palabras. Esta habilidad incluye la escritura a mano o la mecanografía y la ortografía. La escritura a mano de algunos es desordenada o ilegible, o luego escriben muy lento, por ejemplo. Aquí podría ayudar la instrucción multisensorial o enseñar usando más de un sentido a la vez. Puede mejorar la escritura a mano. La construcción de oraciones también es importante a la hora de desarrollar la habilidad de la escritura. Los niños tienen que saber cómo construir oraciones que tengan sentido. Puede que no entiendan dónde van los verbos o cómo se conjugan, entonces aquí es también parte del profesorado. Conocimiento del género y el contenido. Conocer el género significa saber cómo usar diferentes tipos de escritura. Si la tarea es escribir una historia, saber qué partes tiene una historia, el género, por ejemplo. También es importante la planificación y revisión y edición. Existe un proceso para escribir. O sea, los investigadores, algunos han encontrado que los buenos escritores suelen escribir notas breves para llevar así un borrador. Los niños tienen que darle la vuelta a muchas ideas cuando escriben. Usualmente luego está un poco desordenado. Después tienen que decidir cómo organizar esas ideas en párrafos dentro de la estructura general. Esto requiere recordar lo que saben sobre el género y el contenido.
darle esta estructura para que tenga sentido lo que están escribiendo. La autorregulación se me hace de crucial importancia. Por ejemplo, si llega al final de una oración y se da cuenta de que no tiene sentido y decide volver a escribirla, esto es autorregulación. Otro ejemplo, cuando los niños se frustran puede que desistan de escribir, pero si se dice que están progresando y que pueden lograrlo, eso es autorregulación. La opinión que los niños tengan de sí mismos como escritores puede afectar su capacidad de autorregulación. ¿Valoran lo que escriben? ¿Se sienten competentes en dicha área? ¿Qué tan motivados están para escribir? Ya diría Albert Bandura, las capacidades o la creencia que tú tengas acerca de esta capacidad va a afectar a dicha capacidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.